Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar que hemos vuelto a hacer para clientes de IVC única y exclusivamente, para informaros de primera mano de todas aquellas cosas que nos estáis preguntando debido a la irrupción, ¿no?, de este coronavirus a escala ya global y las consecuencias que está teniendo sobre el tejido empresarial y sobre los trabajadores. Todo esto ha generado como respuesta gubernamental la adopción de toda una serie de medidas de urgencia que se han ido recogiendo en reales decretos y, por supuesto, publicadas en el BOE. Y estas medidas tratan de buscar suavizar los efectos colaterales que la pandemia del COVID-19 ha traído. Por eso esta situación actual, las diversas novedades, nos está obligando a todas las empresas a adaptarnos de forma rápida y flexible. En este webinar de hoy vamos a analizar las novedades aprobadas a lo largo de los últimos días y las alternativas que hay a nivel fiscal, mercantil. Vamos a tocar el tema también de los avales y la financiación para tratar de dar flexibilidad para que las empresas puedan acometer y mitigar, ¿no?, esta situación generada. Como para otros que ya he visto que estáis también, participantes que estuvisteis el otro día, vamos a grabar la sesión para que, si alguien la requiere, os la podemos mandar y asimismo también os enviaremos la presentación que tengamos. Hoy los panelistas van a ser Pilar Segura Martínez, ella es abogada senior con una amplia experiencia en fiscalidad de empresas, tanto medianas como grandes empresas, y en fiscalidad internacional. Ella es asesora tributaria también a grupos acogidos a regímenes especiales de consolidación fiscal. También va a estar Alejandro Enrubia García de la Noceda, que es abogado senior, muy multicliente y con una amplia trayectoria en secretaría de sociedades, gestión de fondos de capital riesgo, modificaciones estructurales, financiaciones, contratación, protección de datos, blanqueo de capitales, etcétera. Y Andrés Mújica de la Cruz, que probablemente lo conocéis todos bastante bien, es un experto que lleva 25 años trabajando en el área financiera de grandes y pequeñas empresas, tanto locales, es decir, españolas como multinacionales, desde posiciones como controller, director financiero, CFO o CEO. Y una servidora que también ya me conocéis bastante, soy Cristina Hernández y dentro de IVC ahora mismo desempeño el cargo de Client Manager y de Desarrollo de Negocio. Entonces, sin más dilación, vamos a dar paso a la primera parte, que es la parte puramente fiscal, que mi compañera Pilar Segura va a introducir. Así es que adelante, Pilar, todo tuyo. Vamos a tratar de hacerlo muy breve, para que luego haya tiempo para preguntas. Podéis, perdonar, una última cuestión, Pilar, disculpa. Tenéis en la parte superior o inferior de la pantalla de Zoom, hay un apartado que pone preguntas y respuestas. Las preguntas que queráis ir formulando las podéis ir poniendo desde ya y trataremos de dar respuesta a todas ellas al finalizar la exposición. Gracias, adelante, Pilar. Cristina, Gracias por esta introducción y por la presentación. Buenos días y gracias también a todos los que estáis ahí. Si bien es cierto que existen muchas dudas sobre las implicaciones fiscales introducidas con motivo de los diferentes reales decretos, hemos tratado de sintetizarlas al máximo y daros una visión un poco general. Al ser la norma poco clara, estamos a vuestra disposición para aclarar en los siguientes días cualquier duda concreta o aplicable a vuestro caso que pudiese surgir. Esperamos que en estos días también se vayan aclarando algunas dudas que se han planteado a la Administración y tampoco descartamos que en los próximos días se vayan habiendo modificaciones de la norma o aclaraciones. Bien, principalmente las novedades fiscales versan sobre el aplazamiento de deudas y la suspensión de plazos. En este sentido, se concede a las pymes y a los autónomos que así lo soliciten el aplazamiento o fraccionamiento automático de las deudas tributarias, cuyo plazo de ingreso se encuentre entre el 13 de marzo y el 30 de mayo, ambos inclusives. Le afecta a las deudas de impuestos gestionados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, tales como retenciones, pagos a cuenta, pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades y a deudas derivadas de tributos que deben ser legalmente repercutidos, por ejemplo, el IVA.
Entonces, esta concesión es para aquellas deudas con cuantías inferior a 30.000 euros. Las principales novedades en este punto normativo es que el aplazamiento está disponible para todas las deudas tributarias con independencia del impuesto concreto por las que se hayan generado. Esto supone aplazar deudas que anteriormente no cabía aplazar, por ejemplo el IVA o las retenciones. El aplazamiento automático se concederá por 6 meses y durante los 3 primeros no se devengarán intereses. Por lo tanto, estas medidas no estarán disponibles ni para las deudas de más de 30.000 euros, ni para las grandes empresas, ni para fraccionamientos de más de 6 meses. El aplazamiento no exime la obligación de declarar, lo cual se deben de cumplir los plazos respectivos de presentación de declaraciones. En cuanto a la ampliación de plazos, se prevé la ampliación para realizar determinados trámites y para proceder al pago de deudas. Entonces, nosotros a continuación hemos puesto un listado de todos aquellos trámites que se pueden aplazar. Es importante tener en cuenta el tema de las diligencias de embargo, pues se refiere tanto a las de sueldos y salarios como cuentas bancarias. Entonces, el embargo es efectivo, es decir, si es a trabajadores, por ejemplo, hemos de practicar la retención al trabajador. Lo que se amplía es el plazo para la contestación a la diligencia. Entonces, esta ampliación de plazos, los trámites se ven ampliados hasta el 30 de abril de 2020 para aquellos plazos que sean abiertos con anterioridad al 18 de marzo y que no estaban concluidos a esa fecha, es decir, para notificaciones, para notificaciones recibidas antes de la entrada en vigor del Real Decreto, y la ampliación hasta el 20 de mayo, o si fuese posterior porque la notificación así lo indicase, para aquellos plazos que comiencen a partir del 18 de marzo. La ampliación será hasta el 20 de mayo. Luego, otra novedad importante son los plazos para interponer recursos o reclamaciones, así como para recurrir en vía administrativa. Las resoluciones que se hayan dictado los procedimientos económicos administrativos, que se iniciarán el 1 de mayo, o bien hasta que se haya producido la notificación si esta hubiera sido con posterioridad. Otros aspectos importantes es que en procedimientos administrativos de apremio no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles en el periodo de entrada en vigor del Real Decreto, es decir, del 18 de marzo y hasta el 30 de abril. Tampoco afecta al plazo para formular alegaciones en las reclamaciones económicas administrativas. Y la ampliación de plazo sería renunciable por el obligado tributario, con lo cual es posible atender un requerimiento o solicitud de información o presentar alegaciones, considerándose de esta manera evacuado el trámite. La suspensión y la interrupción de plazos administrativos no afectará a los plazos de presentación de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias, como he comentado anteriormente. Por lo tanto, el próximo mes de abril tendremos que presentar las declaraciones de retenciones, de IVA, de pagos fraccionados, todas. El periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de abril no computará a efectos de prescripción ni caducidad, ni tampoco a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de revisión. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado la parte fiscal. Como habéis visto, bueno, lo hemos tratado de reducir y sintetizar al máximo. Cualquier cuestión, por favor, irnoslo poniendo en el chat y si no, ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Pasamos a la parte mercantil, que quizás es un poquito más densa, ¿verdad, Alejandro? No, vamos a intentar que no. Pero bueno, igualmente lo hemos intentado hacer bastante simple y adelante, Alejandro, por favor. Muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia virtual. Bueno, os voy a comentar un poco las consideraciones contractuales y otras de ámbito societario. En cuanto a las contractuales, me gustaría destacar 4 puntos que se comentan en este Real Decreto Ley
8 de 2020, que ha salido recientemente publicado. En primer lugar, el tema de la fuerza mayor, y esto es en relación a contratos donde cabría destacar la imposibilidad de cumplimiento de obligaciones de las partes debido a la existencia, ¿no?, de una circunstancia de fuerza mayor. En primer lugar, habría que analizar en el propio contrato si en este se ha incluido una cláusula que regule expresamente este tema, el de la fuerza mayor. En caso de que no se regule en el propio contrato, deberíamos atender a lo que se dice en el artículo 1105 del Código Civil. En este artículo se especifica que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos pues, fueran inevitables. En todo caso, debe analizarse las circunstancias, ya digo, concretas de cada contrato para valorar si pudiese existir o no fuerza mayor respecto al cumplimiento de las obligaciones de las partes. Otro segundo punto que me gustaría comentar es el tema de la cláusula rebus sic stantibus, que habréis escuchado seguro, donde también habría que revisar en esta cláusula de creación jurisprudencial si se permite la revisión de las obligaciones y contratos cuando por circunstancias sobrevenidas se ha roto un poco lo que viene siendo el equilibrio del acuerdo y a una de las partes le resulta imposible o muy gravoso, ¿no?, su cumplimiento. Esta cláusula exige una serie de requisitos, en concreto 4, que serían la existencia de una alteración completamente extraordinaria de las circunstancias en comparación entre el día de la firma del contrato y el día de su cumplimiento. En segundo lugar, una desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes, que se rompa básicamente el equilibrio entre dichas prestaciones. En tercer lugar, que ello suceda por la aparición sobrevenida de circunstancias radicalmente imprevistas en el momento de la firma del contrato. Y esto es un poco la situación en la que nos vemos hoy en día, ¿no?, con esta situación de alarma, este estado de alarma declarado públicamente, que esperemos se resuelva lo antes posible. A este respecto, los tribunales hasta el momento han aplicado esta cláusula de forma muy cautelosa. Habría que estudiar también cada caso en concreto para ver si se aplica o no este tipo de cláusulas. En tercer lugar, en cuanto a los incumplimientos contractuales, debemos analizar las implicaciones de situaciones de imposibilidad o dificultad de cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas. Revisar las condiciones de cumplimiento tales como pueden ser las de los covenants, que conocemos todos, que son indicadores, en definitiva, utilizados por los bancos para asegurarse de que los prestatarios operarán de una manera financieramente prudente, podemos decir, que les permita pagar su deuda. Con esto, básicamente, son unos indicadores, ya digo, que los bancos se fijan para ver si van a poder el prestatario devolver ese préstamo, ¿no? Y luego, por último, mencionar simplemente el tema de los avales financieros, que es importante en cuanto al seguimiento del acceso a las medidas de apoyo y avales financieros mencionados en este Real Decreto Ley. Comentadas el tema de las obligaciones contractuales, vamos a comentar brevemente las consideraciones societarias. Digo brevemente, no es tan breve, al final voy a intentar un poco resumirlo, pero es bastante extenso toda la regulación en este sentido y ya digo que voy a intentar resumir. Consideraciones societarias, un poco. Nos hemos hecho preguntas que creo que os pueden ayudar, ¿no?, que serían tales como qué ocurriría un poco con las sesiones de las juntas y consejos de las empresas. ¿Qué pasa en estos días? ¿Ante qué situación nos encontramos? Pues bueno, pues durante el estado de alarma, aunque los estatutos sociales no lo prevean expresamente, las sesiones de las juntas y demás reuniones de órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, sociedades civiles, sociedades mercantiles, en los propios consejos de administración de las sociedades, en los patronatos en el caso de fundaciones, etcétera, pues podrán celebrarse de forma extraordinaria mediante videoconferencia, siempre que se asegure una conexión de imagen y de sonido en tiempo real, es decir, para garantizar que se está celebrando en ese mismo momento.
En caso de que se solicite la asistencia de notario, también se admitirá esta por videoconferencia. Además, también se flexibiliza el régimen de adopción de acuerdos mediante la votación por escrito y sin sesión, ¿vale? Se pasan las actas con el contenido del orden del día y se votan en consecuencia. Esto lo podrá utilizarse, ¿no?, con que lo decida el presidente o lo soliciten al menos 2 miembros del Consejo de Administración. Otras cuestiones son, por ejemplo, si tengo convocada, nos hemos planteado una cuestión que sería, por ejemplo, que es si tengo convocada una sesión de gobierno de una empresa y no puedo asistir. Si se aplazan, si no se aplazan, ¿qué hacemos? Pues bien, si la convocatoria de la Junta General se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma, pero el día de la celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para la celebración de la Junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima, en todo caso, de como mínimo, le digo, 48 horas en la página web corporativa o, en su defecto, en caso de no tener esa web corporativa, en publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE. En caso de revocación de acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a una nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en la que hubiese finalizado el estado de alarma, ¿vale? Otra cuestión, estamos en época de formulación de cuentas anuales, estamos en marzo, pero con el estado de alarma no vamos a poder tener presentadas las cuentas dentro del plazo legal de formulación. Bueno, pues a este respecto, en circunstancias normales, el plazo de formulación de cuentas es de 3 meses a contar desde el momento del cierre del ejercicio fiscal. Sin embargo, con este estado de alarma declarado, la fecha de inicio del cómputo de este plazo, es decir, la del cierre del ejercicio, se modifica por la fecha en que finalice el estado de alarma. Es decir, el plazo de formulación de las cuentas anuales pasa a ser este año de 3 meses a contar desde la fecha en que finalice el estado de alarma, ¿vale? Es decir, si pongamos que, por ejemplo, finaliza, si Dios quiere, el estado de alarma en el que estamos, nos encontramos, el próximo 11 de abril, pues tendríamos hasta el 11 de julio para poder presentar para poder formular y después, ya posteriormente, pasar a la Junta para que se aprueben esas cuentas. Comentar también a este respecto el tema de los libros oficiales, que no se ha previsto expresamente ni en el artículo 40, que es el más extenso en cuanto a materia societaria se refiere, no se ha previsto el tema de los plazos en esta materia, ¿no? En el tema de los libros oficiales, donde se va a seguir el mismo criterio que con el tema de las cuentas anuales, ampliación de 3 meses del plazo, 3 meses más para poder presentar esos libros. Ya digo. Luego, otra cuestión sería que qué ocurre un poco con las auditorías obligatorias de las cuentas anuales de cliente que ya estuvieran formuladas a la fecha de declaración del estado de alarma. Pues bien, el plazo de emisión del informe de auditoría de estas se amplía en el plazo de 2 meses siguientes a la fecha en la que finalice el estado de alarma, ¿vale? Se amplía 2 meses. Otra cuestión, por ejemplo, ¿pueden los socios ejercer el derecho de separación de la sociedad? Pues en este caso, aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercer el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas que en su caso se acuerden, ¿no? Otras cuestiones tales como qué ocurre con el reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante el estado de alarma. Pues bien, en este sentido, comentar que este reintegro queda prorrogado hasta que transcurran 6 meses a contar desde que finalice el estado de alarma, ¿vale? Más cuestiones. ¿Qué ocurre con las sociedades cuyo plazo de vigencia finalice durante el estado de alarma? Esas sociedades que tengan previsto, que tengan una duración de vigencia, o sea, lo que me
A lo que me refiero en este tema es que en el caso de que durante la vigencia del estado de alarma transcurriera el término de duración de una sociedad fijado en los estatutos, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran 2 meses a contar desde que finalice ese estado. Otra cuestión que se puede plantear, el tema de las pérdidas ocasionadas, pues un poco con la crisis del coronavirus, hacen que mi sociedad entre en causa de disolución. Causas de disolución contenidas en el 363 de la Ley de Sociedades de Capital, donde me pregunto si estoy obligado a convocar a la Junta para que acuerde medidas que resuelvan la situación o la disolución, o a solicitar del juez dicha disolución. Pues bien, la obligación de convocar a la Junta sigue existiendo, pero el plazo de 2 meses empieza a contar desde el momento en el que finalice el estado de alarma y no tanto desde el momento en el que se produzca la causa de disolución, ¿vale? Luego, como administrador de la sociedad, ¿estaría obligado a responder de las pérdidas generadas con la crisis del coronavirus con mis bienes personales? Yo como administrador, pues bueno, en este sentido se suspenden hasta que finalice el estado de alarma los acuerdos de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, cuando concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, de los supuestos contenidos en el mencionado artículo 363. Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera ocurrido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en este periodo, ¿vale? Dado la situación excepcional en la que nos encontramos. ¿Qué ocurre con las sociedades cotizadas? Las sociedades que cotizan en bolsa. Pues bien, a este respecto, la obligación de publicar y remitir su informe financiero anual a la CNMV, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el informe de auditoría de sus cuentas anuales podrá cumplirse hasta 6 meses contados a partir del cierre del ejercicio social. Dicho plazo pues, se extenderá a 4 meses para la publicación de la declaración intermedia de gestión y el informe financiero semestral, por lo que se posibilita que la Junta General Ordinaria de Accionistas pueda celebrarlo dentro de los 10 primeros meses a contar desde el fin del ejercicio social, es decir, hasta el último día de octubre de este año. Teniendo en cuenta que el año fiscal, que el ejercicio fiscal de la sociedad en cuestión correspondiese o coincida con el ejercicio natural, es decir, que acabe a 31 de diciembre del año pasado. Igualmente se prevé la utilización de convocatorias de Junta por medios telemáticos y el voto a distancia, así como la celebración de la Junta en cualquier lugar de territorio nacional, aunque esto no esté previsto expresamente en los estatutos sociales. La suspensión de los plazos administrativos es otro tema que queríamos comentar sobre si afecta a la suspensión de actos en el registro mercantil, por ejemplo, etcétera. Pues bien, la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de acciones y derechos durante la vigencia del estado de alarma y de sus prórrogas también se aplica al registro mercantil, por lo que se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación, anotaciones preventivas, las menciones también, las notas marginales y de cualquier otro tipo de asiento registral susceptible de cancelación por el transcurso del tiempo. El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma o de su prórroga en su caso, que esperemos sean las menos posibles. ¿Qué ocurre por último con el deber de solicitar el concurso de acreedores? Pues a este respecto, comentar que el deudor insolvente no tendrá obligación de solicitar la declaración de concurso hasta que transcurran 2 meses a contar desde la finalización del estado de alarma. Los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante este periodo de estado de alarma. Tampoco tendrá la obligación de solicitar la declaración de concurso durante el estado de alarma el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociaciones, ¿no?, con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación o acuerdos extrajudiciales de pagos
aunque hubiese vencido el plazo previsto contenido en la legislación aplicable, que en este caso sería la ley concursal. Y eso es un poco, Cristina, el resumen mercantil. Tenemos también, hemos preparado un cuadro que yo creo que va a ser bastante ilustrativo, que resume un poco la diferencia de plazos que hay entre el momento pre-estado de alarma y estado de alarma, ¿no? Bueno, pues un poco lo he comentado. Os dejo aquí la presentación el cuadro resumen, y os lo pasaremos sin perjuicio de que os lo pasemos posteriormente por mail para que vosotros lo analicéis y tengáis claros los nuevos plazos, y es un poco, ya digo, resumen de lo expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que esta parte del resumen realmente es muy interesante porque esta parte es densa, así es que nada. Bueno, damos paso a Andrés, que nos va a hablar de la línea especial de avales. Así es que adelante, Andrés. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí y sobre todo gracias por llegar hasta el final, que a veces es lo más complicado. ¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno para apoyar la liquidez de empresas y autónomos? Evidentemente algunas que ya hemos comentado, relativas al pago de impuestos, pero han hecho especial hincapié en esta línea de avales, que tiene un importe máximo de 100.000 millones de euros, que va a gestionar el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y que lo que trata es dar cobertura a la financiación otorgada por entidades financieras a empresas autónomos. En ningún caso, entonces, estamos hablando de préstamos que va a dar el Estado, sino que el Estado lo que va a hacer es garantizar a la entidad financiera, que es la que va a prestar el dinero al mercado. El pasado miércoles 25 se publicó la orden ministerial como consecuencia del acuerdo del Consejo de Gobierno, del Consejo de Ministros, perdón, donde se pone en marcha el primer tramo de esta línea por un importe máximo de 20.000 millones de euros. Este primer tramo se divide en dos subtramos, uno de 10.000 millones de euros y el otro de 10.000 millones de euros. El primero para autónomos y pymes y el segundo para empresas que no tengan la consideración de pymes, por lo tanto para grandes empresas. La manera en la que todo esto va a ser puesto en marcha es a través de los acuerdos que tiene suscritos el Instituto de Crédito Oficial, que es la entidad que ha designado el Ministerio de Asuntos Económicos para poner en marcha toda esta operación, decía, a través de los acuerdos suscritos por el ICO con las entidades financieras. Y básicamente, como decía anteriormente, el ICO lo que va a hacer es avalar en los importes y porcentajes que veremos después los préstamos concedidos a empresas y autónomos por parte de las entidades financieras. En principio, las operaciones que se van a avalar son todas aquellas que buscan atender las necesidades financieras derivadas de la situación creada por la epidemia, pandemia, por esta situación, y específicamente aquellas que tengan que ver con el pago de salarios, pago de facturas, necesidades especiales de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimiento de obligaciones financieras o tributarias. ¿Qué requisitos deberían de cumplir las empresas para poder optar a estos avales? Son relativamente simples y el primero, evidentemente, es que sea una sociedad domiciliada con domicilio social en España y que esté afectada por los efectos económicos del COVID-19. Hay un requisito temporal, y es que solamente se van a avalar aquellas operaciones formalizadas o renovadas con posterioridad al 17 de marzo. Bueno, entra dentro de lo lógico, y es que solamente se van a avalar aquellas operaciones después del decreto, ¿no? El siguiente requisito fundamental es que no figuren en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España, la célebre CIRBE. Esto es lo que siempre pide un banco cuando le pedimos un crédito, ¿no? Es decir, que le demos la CIRBE. La Central de Información de Riesgos del Banco de España es donde todas las entidades comunican los riesgos que tienen asumidos con una empresa, de manera que cuando tú pides la CIRBE de un NIF, lo que te da es la información agregada de toda la deuda o todo el riesgo que tienen las entidades financieras con ese CIF. Igual que se comunica el total del riesgo, se comunica el riesgo impagado. Por lo tanto, es una manera
bastante rápida de saber si una empresa está en situación de mora o no. Entonces, el requisito es no estar en situación de morosidad y el segundo, no estar sujeto a procedimiento concursal a 17 de marzo del 2020. Bien porque se haya presentado la solicitud o porque se dan las circunstancias a que se refiere el 2.4 de la Ley 22 de 2003 de 9 de julio. Quiero decir, o porque tú hayas instado el concurso o porque estés en situación de que un tercero lo inste. ¿Vale? De esto se encargarán bien las entidades financieras de validar que no estaríamos en ninguna situación de estas. ¿Cómo van a hacer el análisis de riesgos y la elegibilidad de las operaciones? En principio, las operaciones de financiación hasta 50 millones de euros simplemente serán avaladas directamente de acuerdo con el criterio de riesgo de la entidad financiera, independientemente de que luego el ICO, que es la entidad que va a gestionar toda la operación, pudiera comprobar que la operación era elegible o no. Y solamente en operaciones por encima de 50 millones de euros será necesario la validación expresa del ICO respecto a que la operación cumple las condiciones de elegibilidad que se han mencionado anteriormente. ¿En qué porcentaje va a avalar el Estado las operaciones de financiación? En el caso de pymes y autónomos, un máximo del 80%. Y en el caso de empresas que no reúnan la condición de pyme, cubrirá como máximo el 70% cuando se trate de operaciones nuevas y un 60% en el caso de que se trate de operaciones de renovación de créditos existentes. Ojo, no de operación de refinanciación de impagados. Es decir, las líneas de avales se pueden utilizar para renovar créditos que vencían. Tenemos un vencimiento de una póliza el 30 de marzo, susceptible de aplicar. En ningún caso una póliza que estaba anulada el 15 de marzo, estamos en mora y entonces lo que hacemos es que la ampliamos, esa operación en principio no está avalada. Los vencimientos de los avales coincidirá siempre con el plazo de la operación y hasta un máximo de 5 años. El decreto en el que se publica toda esta normativa incluye también una serie de directrices acerca de cuál va a ser el coste del dinero, el coste de ese aval para las entidades financieras, pero también queda claro teóricamente, y digo teóricamente, que el coste del aval lo tiene que asumir la entidad financiera sin que haya opción de repercutírselo al prestatario. Por lo tanto, no debería de, en cualquier caso, si alguien tiene interés en comentar cuál sería el coste para la entidad financiera, sin ningún problema nos contactáis y lo comentamos, ¿no? Básicamente esto es lo que hay, no es mucho, tampoco es nada, quiero decir, es una inyección de dinero importante. Pensad que si estamos hablando de que están financiando aproximadamente un 80% para las pymes y entre un 60 y un 70% para las grandes empresas, sobre una cuantía total de 100.000 euros, 100.000 es el 70, pues si extrapolamos, estamos hablando de una cuantía significativa de capital que entra directamente, o de cash que entra directamente al mercado, ¿no? Evidentemente también hay que tener en cuenta que el nivel de colapso en cuanto a cobros que se está produciendo en la última semana y que se va a producir en las siguientes, probablemente haga que esto sea insuficiente, ¿no? Pero creo que se ha comentado anteriormente, estamos en una situación en la que prácticamente cada 24 horas, bueno, de hecho no cada 24, no prácticamente, hay una persona en UVC que todos los días por la mañana lo primero que hace es leerse el BOE y lanzarnos a cada uno la parte que nos toca para estar actualizados. Entonces, la toma de decisiones, los cambios que se están produciendo, esta mañana todos nos hemos desayunado con la noticia, no noticia, de que probablemente se aplacen los pagos de impuestos y de seguridad social. Como no lo hagan en el consejo que va a haber a lo largo de la mañana, difícil que la seguridad social porque se paga el martes, ¿no? Es decir, nos podemos encontrar con que dentro de una semana estemos en un horizonte completamente distinto. Lo que es cierto es que esto está aquí y simplemente otra cosa, no desesperéis
llamando a la entidad financiera el lunes por la mañana, porque como he dicho al principio, hay 10 días para que el ICO ponga en marcha la operativa. Y ahora mismo lo que tienen las entidades financieras es un problema, y es que sus criterios de otorgamiento de crédito estaban vinculados evidentemente a su cálculo del riesgo. Su cálculo del riesgo ha quedado desvirtuado porque donde antes arriesgaban 100 dando un crédito de 100, ahora van a arriesgar entre 80 y 60. Por lo tanto, todos sus criterios de toma de decisión en cuanto a riesgo pues son necesariamente, tienen necesidad de ser reevaluados. Y nos podemos encontrar con que en estas primeras semanas, o por lo menos en los primeros días, no vamos a encontrar respuestas razonables que nos den respuesta a las preguntas que estamos haciendo. ¿Me vas a dar el dinero? ¿En qué cuantía? ¿Por qué importe? Muchas gracias, Andrés. Bueno, también estamos viviendo la experiencia de perseguir a los bancos que están un poquito esquivos, un pelín, por lo que les está cayendo un poco encima. Bueno, vamos al turno de preguntas. Habéis hecho preguntas tanto por el chat como por el apartado de preguntas y respuestas. En función de la naturaleza de la pregunta irá respondiendo un experto u otro. Uno de ellos dice: buenos días, Pilar. Para ampliar el plazo para atender requerimientos, ¿deberemos presentar solicitud telemática? Sí, hola. No es necesario presentar ninguna solicitud, va a ser automático. Vale, o sea, va a ser dentro del mismo formulario, ¿no?, que se va a poder solicitar. Sí, una vez que se contesta, estando dentro de la contestación de los plazos que se han ampliado, se va a dar por buena. Muchas gracias. Creo que van a ser, no desconectes demasiado porque hay bastantes de la parte fiscal, ¿eh? Vale, se modifican los plazos de la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones. ¿Qué pasa con la campaña de la renta? Esa es una muy buena pregunta que nos atañe un poco a todos, ¿no? Nada, sigue en pie. Mismo Esta plazo. no. Sí. O sea que a partir del 1 ya podemos empezar, ¿no? Muy bien. Otra persona pregunta con respecto a las condiciones para acogerse a las ventajas fiscales. ¿Solo es para pymes y autónomos? Bueno, el aplazamiento de deudas es aplicable a las pymes y a los autónomos, pero la ampliación de plazos es para todas las empresas, es decir, también para las grandes empresas. Ahí sí que habría que distinguir que se entiende por pyme aquella que tiene consideración, o sea, una empresa que tiene consideración de gran empresa, la que tenga el volumen de operaciones en el año anterior menos de 6 millones de euros. Y eso es a nivel grupo, ¿vale? Entonces, aquellas empresas que aquí, por ejemplo, en España, tengan menos de 6 millones, pero a nivel de grupo, ya sea aquí en España o fuera, superasen el año anterior los 6 millones, no se consideraría pyme, por lo tanto no le aplicaría digamos, la ventaja del aplazamiento de deudas. Este es un buen punto porque, como sabes, muchos de nuestros clientes son subsidiarios de matrices extranjeras y sí que es verdad que aquí pueden ser pymes y no presentar impuestos mensuales, sino trimestrales, porque no llegan a los 6 millones, pero sí al pertenecer a grupo esta medida pues no se puede aplicar. Gracias. Y habría que mirarlo individualmente, caso a caso. Perfecto, perfecto. Otra para ti, Pilar. Hemos recibido notificación de la Administración de inadmisión de una solicitud de fraccionamiento después de publicarse el Real Decreto. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Perdón? ¿Puedes repetirla? Sí, hemos recibido notificación de la Administración de inadmisión de una solicitud de fraccionamiento después de publicarse en el Real Decreto. ¿Cuáles son las consecuencias? Entiendo que debe ser que se presentó antes. Vale, entonces, si no se ha realizado el ingreso, lo que hará la Administración tributaria será emitir una prudencia a apremio. Entonces, el plazo de ingreso para abonar la deuda que vendrá con recargo de apremio, en este caso del 10%, se ve ampliada hasta el 30 de abril. Muy bien. Para ampliar el plazo para atender a un requerimiento, ¿debemos presentar solicitud telemática? No, como he dicho, cuando se acerque el plazo de vencimiento, simplemente con la contestación
se da por bueno la contestación y no hace falta solicitar la ampliación ni nada. Muy bien. Alejandro, esta es para ti. Creo que ya la has mencionado, pero quizás sí que sería interesante que dieras, porque a veces confunde lo del año, el año en curso. Me explico. Sí. Nos da las gracias por montar el webinar. ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de los libros ante el registro? Entonces, quizás si pusieras un par de fechas, si el año finaliza el 31 y tal, ahí a todos nos queda un poco más claro. Vale, mira, a ver, lo habitual es que el año fiscal coincida con el año natural. Esto quiere decir que el año fiscal de una sociedad, que se tiene que contemplar en todo caso los estatutos, suele coincidir del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿vale? Entonces, a partir de la finalización de ese año fiscal, empieza a computar el plazo de 4 meses para presentar en el registro los libros oficiales, ¿vale? Tanto contables como legales. Entonces, el tema es, ese plazo ahora queda suspendido y se amplía por 3 meses más. Por eso antes ponía un ejemplo que vamos a poder tener para sociedades, las más comunes que tengan el año fiscal igual que el año natural, vamos a poder presentar los libros oficiales hasta el 30 de julio. Esto no se ha dicho expresamente en el Real Decreto Ley este que se ha publicado. Nosotros hemos investigado y hemos solicitado al registro mercantil, por pregunta, hemos hecho una consulta a este registro y nos han dicho que van a aplicar este mismo criterio, pero no se ha especificado en la ley y también esperamos que lo desarrollen en la normativa que esperamos complemente la que ya está publicada y en vigor. Vale, muy bien. Hay otra pregunta, Andrés, es para ti. Esta es muy buena, ¿eh? ¿Crees que de verdad que el plan de avales del gobierno va a servir para que fluyan los fondos hacia las empresas? Pues el problema es que tengo la bola de cristal estropeada. No puedo dar una respuesta cierta. Debería porque disminuye dramáticamente el riesgo de impago por parte para las entidades financieras, que es teóricamente la razón fundamental por la que no se le da financiación a las empresas, que es el riesgo de no recuperación. De todas formas, es que es la única manera, creo, en la que se puede meter dinero, se puede dar liquidez al sistema, porque la otra sería que fuera el Estado directamente el que gestionara el crédito, y eso es ingestionable, ¿no? Es decir, bastante cosas tienen con gestionar la compra de material sanitaria como para empezar, no es broma. Debería, y además, como decía, si estamos hablando de una línea de total 100.000 millones de euros, estamos hablando de que debería de fluir en el entorno de 150.000 hacia las empresas. Evidentemente habrá muchos millones en algunos y algunos miles solamente en otros, pero sí debería de ayudar en cierta medida a solucionar, independientemente de que la medida fundamental que facilitaría o gestionaría, haría más fácil la permanencia de muchas empresas, son las que tienen que ver con el aplazamiento de pagos de impuestos o de contribuciones sociales, que es lo que va a ahogar a las empresas en los próximos 45 días. Muy bien. Y las dos últimas preguntas que tenemos por el momento, Pilar, también son para ti. ¿El tope de los 30.000 euros para aplazar impuestos es en total o es para cada uno de los impuestos aplazados? No está claro, todavía es una de las cuestiones que se ha pedido a la Administración que se resuelva, pero intuimos que es por impuesto. Vale, sí, además tú precisamente ayer estuviste, ¿verdad?, en un webinar hecho por Hacienda y no estaba del todo. Sí, estuve en una formación que impartían desde la Administración Tributaria y bueno, ellos mismos planteaban que todavía era todo un poco ambiguo y que en los próximos días pues que iban a ir sacando aclaraciones. Entonces, esto era uno de los puntos que quedaba pendiente. No obstante, como estamos en contacto con todos nuestros clientes, en el momento en que tengamos
otra noticia, os la haremos saber. Y la otra pregunta al final es exactamente igual, porque está formulada de diferente manera, si podía ser IRPF e IVA, pero bueno, viene a ser lo mismo. Pues en principio no hay más cuestiones, quedamos, como sabéis, a vuestra disposición. ¿Podrán haber más webinar por nuevas normativas? Pues probablemente, porque bueno, cada día van saliendo cosas nuevas y esperamos que os sea útil. Os enviaremos la presentación. Cualquier cosa ya sabéis que podéis contactar con nosotros y nada, quedaros en casa. Muchas gracias a todos y espero que nos veamos pronto cara a cara, ¿no? Face to face. Que tengáis buen día y buen fin de semana. Adiós, buenas tardes.